buena noche. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Como ustedes han estado viendo, tenemos una serie de programas dedicados a la construcción, consolidación de esta área metropolitana que en el departamento de Cochabamba estamos queriendo construir. Y esta construcción, ya lo hemos visto desde diferentes enfoques, está plagado de múltiples contradicciones, múltiples problemas, y sobre todo procesos de diferenciación y segregación socioeconómica entre la gente, lo que a su vez conlleva problemas de inseguridad, problemas de gestión de inseguridad, problemas de relacionamiento entre las poblaciones, problemas de gestión pública y bueno, una sinfín de problemas. El tema es que como tal, la problemática de la segregación socioespacial, residencial socioespacial, ha sido muy poco estudiada en Bolivia, contrariamente a otras regiones metropolitanas. Y justamente ahora se está haciendo una tesis, se está acabando una tesis de maestría que está llevada a cabo por María del Carmen Torralba. Ella es socióloga de formación básica y es actualmente investigadora del Centro de Estudios de la Población en el marco de la tesis que está realizando. Entonces hemos aprovechado esta tesis que está a punto de salir del horno y que está con datos recientes y con reflexiones teóricas recientes para justamente conversar sobre ese tema de segregación residencial socioeconómica en el área metropolitana de Cochabamba. Mil gracias por estar con nosotros. Mari Carmen, bienvenida al canal. Gracias. ¿Sabes qué? Empezaremos por lo básico. ¿Qué es segregación? Es decir, hay toda una literatura, sabemos sobre segregación, hay como que una especie de leitmotiv que la segregación es uno de los problemas más grandes, sobre todo en las construcciones urbanas a nivel mundial. ¿Cómo tú entiendes? ¿Por dónde has entrado? Porque también hay una gran discusión teórica sobre lo que es segregación residencial socioeconómica. ¿Qué es? Para que la gente pueda ver de qué estamos hablando. Ya. Bueno, primero, muchas gracias. Bueno, generalmente las definiciones o los acercamientos a definiciones un poco más complejas o no muy claras nos ayuda mucho la etimología, ¿no? O sea, es una primera entrada a la que siempre tenemos. Y por etimología es una palabra latina, el segregare, que significa apartar del rebaño. Entonces, apartar es una acción que se da por fuerza, por ejercicio de poder, de separación de grupos, ¿no? En este caso. Y entonces, la segregación tiene dos connotaciones, una positiva y otra negativa. La positiva tiene que ver con los procesos de identidad, o sea, cómo la gente se agrupa para mantener su identidad o para o sea, generalmente es una cuestión de identidad, ¿no? Patrones comunes de convivencia, exactamente, etc. Sí, alguna cosa que las une, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los casos más comunes es el de los migrantes en las ciudades, ¿no? Entonces, uno llama, o una familia, o un grupo llama siempre a otro, y entonces se va creando un grupo alrededor, o sea, cada vez más grande en alguna región. Entonces, ese es un aspecto positivo de refuerzo de identidad de las minorías. Y por el otro lado, hay una connotación negativa que también tiene que ver con las identidades, pero que significa ya la segregación o la separación de los otros grupos, ¿no? Entonces, generalmente dos ejemplos, o sea, dramáticos de esta connotación negativa es el apartheid africano y el norteamericano, ¿no? Claro. Entonces, desde esa entrada se ha trabajado, por ejemplo, en Norteamérica y en África, a la segregación racial. Muchísimos años, entre los 50, los 60, ha habido los 70, los estudios y esta influencia, ¿no? de esta mirada étnica hacia la segregación. En América Latina, por el contrario, como somos tan mestizos, claro, entonces nuestras diferencias son básicamente socioeconómicas. No se puede hablar en las ciudades de diferencias, segregaciones raciales, digamos. En muchos casos no, pero en algunas sociedades sí. Por ejemplo, la guatemalteca es una sociedad tremendamente racista y sí se dan, ¿no? Estos hacia los grupos minoritarios o los grupos étnicos sí hay. Pero en general no.
en general no. Ahora hay otro tipo, ¿no?, de segregaciones más sociales y económicas que sí son muy notorias, como en el caso chileno, por ejemplo. A ver, ¿no? Un ejemplo. O sea, los barrios específicos de... Perdón. Los barrios... Las Condes, por ejemplo, es un grupo selecto, ¿no? Entonces, sí hay esa gran diferencia. En cambio, en ciudades como las nuestras, esas diferencias no son tanto. O sea, cómo se ven en esas realidades. Pero te corto ahí un ratito. ¿Y qué pasa con estas villas miseria en Buenos Aires, favelas en Brasil? ¿A eso te estás refiriendo? Y aquí mismo, ¿no? Porque hay zonas que sí son consideradas totalmente diferenciadas de otras zonas. Sí, hay esas, pero, o sea, el caso boliviano, yo creo que en todas sus ciudades, o en el eje troncal, hasta ahora todavía no ha habido esa gran diferenciación que se nota en estas grandes metrópolis, ¿no? Entonces, sí hay esa, pero ya digo, o sea, tienen una referencia más socioeconómica que étnica, más social que étnica. Entonces, esa es una de las diferencias. Después, la segregación como tal, para su estudio en las ciudades, Rodríguez Vignoli nos dice que hay una entrada geográfica, que es la cuestión de la ubicación de los barrios en el espacio, en el territorio, y por el otro lado está una mirada sociológica, que sería el campo de las interrelaciones. Entonces, más o menos ese es el panorama de la segregación. Y bueno, han intentado explicarlo varias escuelas, varias tendencias teóricas, ¿no? Pero que no se ha podido consolidar todavía una base teórica, podríamos decir. Apenas son acercamientos y todavía no hay una consolidación teórica acerca de la segregación. La primera referencia que tenemos es la Escuela de Chicago, ¿no? Tenemos algunos nombres de referencia, el Park, Mackenzie, Burgess, Beard, que han intentado desde la etnografía trabajar la segregación en la ciudad de Chicago. Es justo en el tiempo, o más o menos alrededor de la Gran Depresión, ¿no? Antes de los 30, hasta los 30, los 20, los 30, en ese tiempo. Y entonces ellos han hecho un primer acercamiento, por ejemplo, estudiando a los migrantes. Y han visto justo eso, ¿no? De cómo ciertos grupos de migrantes europeos o afro-norteamericanos tenían sí una tendencia a juntarse dentro de la ciudad, y al mismo tiempo cómo eran rechazados por el resto de la población, ¿no? Después están los franceses, los marxistas, Lefebvre, Harvey, Castells, que ven un poco la segregación a partir de la estructuración del poder y de la jerarquía, ¿no? Esta cuestión socioeconómica vinculado a los procesos de producción, ¿no? Y eso, Harvey nos va a decir la posesión por la acumulación por la desposición, ¿no? O sea, se aprovecha el plusvalor sacando del otro, ¿no? En este caso de la tierra, del terreno, del espacio mismo. Después está otra referencia que es importante, la Escuela Urbana de Los Ángeles, que para unos es un híbrido entre, por ejemplo, los marxistas, la visión marxista y los estudios culturales, ¿no? Entonces a muchos no les convence, pero es interesante la manera de los planteamientos que tiene esta escuela. Pero ¿y en qué insistiría? ¿Cómo se podría analizar? Porque los marxistas, digamos, es de acuerdo a su relación con la producción, de acuerdo a su relación con las estructuras de poder, entonces se supone que la segregación depende de esas relaciones. Desde esta Escuela Urbana de Los Ángeles, ¿cómo se podría comprender la segregación? Sí, o sea, ellos ven, como te decía, desde una visión marxista, desde la producción, ¿no? Desde las relaciones en el sistema de producción.
Y entonces el espacio también es una forma de capitalización o de plusvalor, donde en los mejores espacios obviamente se van a ubicar las personas con mayor renta o de mejor condición socioeconómica, ¿no? Pero por el otro lado, ellos hablan, no lo dicen exactamente, pero por ejemplo hacen referencia a la agencia, ¿no? Que el espacio no necesariamente es solo una producción económica y social, sino también es producción cultural, ¿no? Y por eso su acercamiento a los estudios culturales. Entonces ellos ven y dicen que en este espacio, que ya es disputado, se crean espacios de encuentro, espacios de acercamiento, espacios de terceros, de excluidos. Entonces se crean ciertos subespacios adentro, ciertos espacios de frontera que permite que la gente que está segregada o pueda crear su propio espacio dentro de este espacio de exclusión. Yeah. ¿No? Se crean mini territorios, mini... Sí. Entonces es una entrada más bien a la fragmentación, más que a la segregación, ¿no? Porque trabaja a nivel más micro, ¿no? Pero tiene estas dos connotaciones y por eso yo creo que es interesante. Ya. Y de todos estos enfoques, estamos hablando de la Escuela de Chicago, que trabaja más desde la etnografía, de la Escuela Marxista, que obviamente trabaja más desde el ámbito de producción, de la Escuela Urbana de Los Ángeles, que trabaja más bien la fragmentación y no tanto la segregación. Y reitero las escuelas porque dependiendo también del enfoque con el que estamos trabajando, vamos a mirar la realidad de una determinada manera. ¿Tú cuál estás priorizando? Bueno, como mi trabajo es de segregación como tal, o sea, mi referencia primera es la Escuela de Chicago, ¿no? Porque incluso a partir de esta escuela se han desarrollado las mediciones, ¿no? Mediciones de segregación, la creación de índices o de coeficientes de segregación que más o menos da una pauta de un estado de situación de las ciudades, ¿no? Entonces, pero sin llegar a ser ecléctica, pero yo creo que todas estas escuelas tienen algo que aportar, ¿no? Porque de todas maneras son miradas distintas y la realidad no es una sola, ¿no? Entonces, y además es una construcción social. Entonces, dependiendo del momento, del contexto, de las herramientas teóricas y metodológicas que se tenga, valen unos aportes y otros, ¿no? Entonces, y como te decía, me sirve la Escuela de Chicago, me sirve la Escuela de Los Ángeles y en la entrada marxista también, ¿no? Pero en mi trabajo, por ejemplo, el marxismo no lo toco ahora, ¿no? Porque es más complejo. Ahora, una pregunta, de todos estos enfoques para analizar la segregación que hemos dicho, hay pocos estudios en Bolivia, pero sí en América Latina, ¿cuál ha sido el priorizado? ¿La Escuela de Chicago también? Generalmente sí. O sea, porque se ha trabajado esto en Chile, se ha trabajado en Argentina, se ha trabajado en México, en Brasil, entonces hay muchísimos acercamientos podríamos llamar neo escuela de Chicago. Claro. ¿No? Entonces. Y ahora viene, ya que has elegido esta escuela, ¿y por qué? Porque tú dices, no me da criterios para medir la segregación con ciertos indicadores. ¿Por qué tú crees, antes de ver cómo has medido, porque eso también yo creo que interesa a la gente que nos está viendo, ¿por qué tú crees que es importante medir el tema de segregación? Pues es un fenómeno normal en la urbanización. ¿Cuáles son las consecuencias que puede aportar el hecho de medir el tema de la segregación? Sí, yo creo que su importancia está en que, si bien en Bolivia ha habido, y en Cochabamba en particular, ha habido estudios de segregación, han sido a escalas menores, ¿no? O estudios más localizados. Entonces, un acercamiento a gran escala, área metropolitana o región metropolitana, nos ayuda a tener una visión, si queremos, entre comillas, más objetiva de una situación, ¿no? De la situación de la socioeconómica de la población en determinado tiempo. Y para esto nos ayuda, por ejemplo, las bases de datos censales. Un primer ejercicio de esto en Cochabamba ha sido desarrollado por el Jorge Miguel Beizaga y para el año 2001.
¿no? A partir de la base de datos de 2001, que ha sido segregada o disgregada a nivel de manzano y de zona censal. Yeah. ¿No? Entonces, el ejercicio que yo estoy intentando hacer ahora es a partir del último censo del 2012. Sin embargo, hay algunas dificultades, ¿no? La base de datos con la que trabajó Jorge Miguel es muchísimo más completa. En cambio, la de 2012 tiene muchas ausencias sí, de datos a nivel manzano, desagregados a nivel manzano, que es la herramienta con la que nos serviría. Claro. ¿No? Porque hay datos bien a nivel municipal, pero no nos sirve para hacer este trabajo. Porque segregación tiene que ser viendo los detalles, en realidad la escala es la máxima posible de análisis. Sí, la vivienda y la persona. Claro. ¿No? Entonces, ahí simplemente un paréntesis, ¿no? Es decir, yo creo que algún rato hay que discutir como intelectuales, como gente que hace academia, como gente que tratamos de comprender lo que está pasando en esta realidad, el tema del censo, ¿no? Porque es cierto que el censo del 2011 tiene grandes fallas en la forma en que ha sido digitalizado, en la forma que ha sido recogido y que nos impide tratar de comprender esto, que es importante, como tú estás diciendo, porque permite otra toma de decisiones, porque permite ver la ciudad de diferente manera, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, justamente, porque muchas veces la segregación, cuando se habla de segregación, inmediatamente viene a nuestra cabeza la existencia de los condominios, ¿no? Entonces, o de los barrios cerrados, que son una multitud. Entonces, para ver más o menos estas diferencias más reales, sí nos hace falta, ¿no? Una mirada más global, aunque obviamente tiene ya sus sesgos, ¿no? Pero lamentablemente esta base del 2012 tiene muchísimo más. A modo de un poquito levantar controversia, ¿no? Y estoy de acuerdo, es importante ver la segregación, pero los ejemplos que tú das también existen en otros sectores, ¿no? Porque tú vas a ciertas zonas supuestamente periféricas y no puedes circular libremente, de hecho ya hay amenazas de sequía, es otra forma de segregación. Simplemente, ¿cuál sería tu reacción si te digo, a modo de despertar nuevamente el debate, que esta mirada desde la segregación es un poquito desde arriba, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué me pongo a pensar? Es cómo podemos ver a la gente desde arriba, pero la gente tiene sus propios mecanismos de juntarse y de rechazar al otro, y eso tiene que ver con la agencia. No corremos el riesgo de simplemente verlo muy desde arriba e ignorar las relaciones que se entretejen en cualquier sociedad. Sí, o sea, y bueno, hace parte de mi tesis también, o sea, un capítulo mío es justamente esta mirada global o desde arriba, como tú la llamas, para muchos sería a escala metropolitana, ¿no? Una de las más grandes escalas, pero hay este tipo de relaciones, por eso te decía, una mirada sociológica nos permite hablar de las interrelaciones, ¿no? Y en estas interrelaciones, si bien está presente el componente socioeconómico, también hay un componente étnico, también hay un componente cultural de mucho peso, ¿no? Y además esta manera de construir el espacio, lo que se llama la territorialidad, sí, ¿no? Que no es solamente el territorio o el espacio físico, sino cómo se da este proceso de apropiación del espacio y de construcción al mismo tiempo. sí. ¿No? Pero son miradas a diferentes escalas. Entonces, para acercarse a la segregación se tiene que tener muy presente esta mirada multiescalar, ¿no? Desde varios otros puntos de vista, la segregación hoy en día no tendría mucho sentido de ser estudiada, ¿no? Como fenómeno, porque es macro. En cambio, hay otros fenómenos que sí se están dando de diferenciación socioespacial, y una de las personas que los está trabajando es el Juan Edson Cabrera, ¿no? Que nos va a hablar de la fragmentación, por ejemplo, en torno a un servicio, en concreto el agua, ¿no? Pero hay otros fenómenos que también se dan en el espacio. Ahora, estamos de acuerdo, pero tú estás trabajando las diferentes escalas. Ahora, volvamos a esto de segregación, que yo creo que puede interesar a la gente. ¿Cuáles son, uno, cómo has medido la segregación, a pesar de los problemas que has tenido con el censo? Y dos, ¿cómo es la realidad de segregación en el área metropolitana de Cochabamba? Bueno, hay más o menos en los 50, 70,
hubo una tendencia en Norteamérica para ver justamente las mediciones de segregación. Y uno de los índices más comunes, digamos, más famosos, es el índice de disimilitud de Duncan, ¿no? Que nos va a medir cuánta diferencia hay de espacios entre unos grupos y otros, ¿no? Es las diferencias espaciales. Por ejemplo, nos dice que unas diferencias socioespaciales entre ricos y pobres, entre comillas, a nivel macro tendría que reproducirse a niveles o a escalas menores. Si hay muchas diferencias, entonces podría decirse que una medición a escala menor es más o es menos segregativa, ¿no? O sea, hay más concentración de gente de una sola tipo de renta o hay menos concentración de un X tipo de renta, ¿no? O sea, eso tendría que verse tanto en la escala macro como en la escala micro. Yeah. Si hay mucha diferencia entre estas dos composiciones, entonces estaría delante de una situación de segregación. Ahora, te corto ahí porque hay una cosa que a mí me llama la atención. Si tú puedes ir a cualquier barrio y de repente ves una casa que podría ser considerada de un estrato socioeconómico bajo, al lado de una casa que podría ser considerada desde afuera estrato socioeconómico alto. Entonces, ¿cómo puedes ver esta parte espacial cuando estamos viviendo en una realidad donde está juntito todo en muchos casos, ¿no? Sí, es una nueva situación, una nueva realidad que están viviendo las ciudades hoy, no solamente Bolivia, no solamente nuestras ciudades, sino las ciudades latinoamericanas en general, y estas empezaron mucho antes que nosotros, ¿no? a vivir ese tipo de convivencias espaciales. Y la cuestión es que para muchos, por eso mismo, la segregación ya dejaría de ser un debate hoy, porque antes sí, el Sabatini nos habla de una ciudad, de las ciudades latinoamericanas por lo menos, que eran que estaban concentradas en ciertos conos, ¿no? O sea, una gran concentración de, por ejemplo, clase media, media alta, alta, en ciertos espacios y una gran masa o un gran espacio de gente con una renta socioeconómica más baja, ¿no? Yeah. Entonces, de ese tipo de ciudades, donde sí había una diferenciación espacial, muy notoria, claro. Sí, muy notoria, pero hoy se está viendo que esas diferencias poco a poco se están difuminando en el espacio, porque tanto unos como los otros, o sea, los de renta alta o los de posición socioeconómica más alta, así como los de menos, tienden a buscar en los espacios que les quedan, ¿no? Entonces, y a generar otro tipo de estrategias que les permite hacer uso del espacio, vivir la ciudad, ¿no? Y hacer ejercicio de sus derechos como ciudadanos dentro de esta ciudad. Entonces, ahí se están generando otros tipos de fenómenos, claro, ¿no? que tú estás mencionando ahora, que una casa que puede ser de adobe, yo qué sé, y aquí lo vemos mucho en la ciudad, basta dar una vueltita en el centro, para que vemos esos huecos de pobreza, si queremos, delante de un edificio enorme, sí, ¿no? Entonces, hay muchos de esos ejemplos. ¿Qué indicadores has tomado? Se nos está acabando el tiempo, sé que te voy a tener que apurar. ¿Qué indicadores tú has tomado? Bueno, hay otros índices, el índice de exposición, que es un interesante índice esto, es de cuánta probabilidad tiene una gente de un grupo encontrarse con la gente de otro grupo social, ¿no? Entonces es una de las cosas. Y hay un coeficiente de localización que es de las necesidades básicas satisfechas. Yeah. Este es el índice que, por ejemplo, Jorge Miguel utilizó y Katzman también lo utiliza de alguna manera y en cierta medida también el Vignoli y el Sabatini. Entonces esa es mi entrada, ¿no? Las necesidades básicas. Acceso a agua. Servicios en general, ¿no? En servicios básicos. Tiene que ver con los ingresos, con la formación del jefe de hogar o del hogar, ¿no? La formación académica, por ejemplo.
eso, la vulnerabilidad económica, cuánto se es dependiente o no del jefe de hogar necesariamente. Entonces, todo esto entra en este índice. Y lo que yo estoy usando son la desviación estándar entre los municipios y a nivel de distritos dentro de los municipios. Estás tomando como la parte más micro, el distrito. Sí, el distrito, para ver estas diferencias. ¿Y qué puedes decir? Desgraciadamente se nos acaba el tiempo. ¿Qué podrías decir ahorita, así como un primer pantallazo de la segregación en Cochabamba? ¿Y qué te puede decir, recomendación a partir de esos datos, tú harías, digamos, a la gestión, a nosotros que vivimos en esta región? Sí, a ver, creo que hay niveles de segregación en Cochabamba. Por un lado, algunos tipos de segregación que vienen ya dados por las características del espacio, del terreno mismo, ¿no? Del territorio. Una de las variables que nos permite ver esto, por ejemplo, es la situación de agua que tenemos, ¿no? Y en esta situación de agua, en el 95, se ha hecho un estudio de estas zonas de agua y que obviamente la parte norte de Cochabamba es la más rica en agua y la parte sur es la más pobre. Entonces, desde ahí ya se crea una diferenciación. Entonces, ese es un tipo de diferenciación que ya te viene con el propio espacio. Y obviamente con estas diferencias socioeconómicas, marcadas de facto, digamos. Yeah. Pero por el otro lado, si nosotros vemos la condición socioeconómica partiendo, por ejemplo, de las características de la vivienda, aunque obviamente hay diferencias en el diseño de viviendas, en el estilo que se tiene de la vivienda, en la parte constructiva como tal, las características nos dicen que hay más o menos homogeneidad en todo el territorio, ¿no? Por lo menos del municipio de Cochabamba. Entonces, las entradas, las miradas son distintas. Claro. Entonces, en algunos ámbitos sí podemos encontrar segregación, pero en otros no. ¿Y qué nos llevaría a decir eso para las políticas públicas? Bueno, esto está vinculado porque recordemos, mi trabajo es el 2012, ¿no? Pero yo también tengo unas encuestas, las que he aplicado este año, que nos dan esas diferencias. Y en el contexto con el que siempre se tiene que trabajar, veremos una diferencia, por lo menos 10 años de un proceso de cambio en el que sí hubo un cambio socioeconómico de la población. Entonces, se quiera o no, las condiciones económicas de la población se han modificado, las condiciones sociales de la población también. No es lo mismo que nos muestran, por ejemplo, los datos de Jorge Miguel, que obviamente hay sus diferencias, ¿no? Claro. Es decir, hay una mayor homogenización ahorita en Cochabamba. Socioeconómicamente hablando, sí, pero culturalmente yo me atrevería todavía a dejarlo. Sí, que hay una diferencia muy grande. Mira, desgraciadamente se nos ha acabado. Mil gracias por acompañarnos hoy día en el set. Estamos esperando ver tu tesis para poder leerla enterita. Y mil gracias a ustedes por acompañarnos.